Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a meter de lleno en el final de Memento, Uf, la peli de Christopher Nolan, que te deja la cabeza hecha un bombo. desde luego una película que juega con nuestra mente de forma magistral. Totalmente, para quien no la haya visto, va de Leonard, un tipo con amnesia anterógrada, o sea que no puede crear recuerdos nuevos. Imagina vivir en un presente continuo sin recordar nada de lo que acaba de pasar. Un desafío brutal. Y en medio de este caos mental, Leonard busca al asesino de su mujer usando notas fotos Polaroid y es hasta tatuajes para reconstruir el puzzle. Y encima la peli se cuenta al revés. Vemos la historia del final al principio, como si estuviéramos dentro de la mente de Leonard. Un puntazo de Nolan. Totalmente un puntazo para esta inmersión. Nos basamos en un análisis del final que encontramos en abandomovie.net. Preparaos porque vienen curvas. Agárrate que vienen curvas. Resulta que Leonard ya había encontrado y matado al asesino de su mujer. Pero su amnesia le impide recordarlo, convirtiéndolo en un títere en manos de Teddy, un policorrupto. Aquí es donde entra lo retorcido del asunto. Teddy usa la condición de Leonard en su propio beneficio, le da información falsa para que Leonard elimina gente que le molesta, lo convierta en un arma sin conciencia. Es alucinante y lo que más me flipa es que Leonard, cuando Teddy le revela la verdad, decide pasar olímpicamente. ¿Por qué crees que hace eso? Esa es la clave, ¿verdad? Prefiere aferrarse a un propósito aunque sea una farsa, es como si la verdad fuera demasiado dolorosa para él. Entonces prefiere vivir engañado, pero con un objetivo. Exacto, y ahí reside la tragedia del personaje. Leonard busca constantemente un sentido a su existencia, incluso si tiene que inventárselo. Y lo más fuerte es que no solo se engaña a sí mismo, sino que manipula su propio sistema de recordatorios. Te refieres a lo de tatuarse la matrícula del coche de Teddy. Menuda locura. Justo sabiendo que va a olvidar, decide convertir a Teddy en su próxima víctima, un ciclo de venganza sin fin. Leonard está atrapado en una espiral de violencia que él mismo ha creado. Es que es muy bestia. Y este ciclo de venganza nos lleva a una de las reflexiones más potentes de Memento, que también mencionan en abandomoris.net, la fragilidad de la memoria sin nuestros recuerdos. ¿Quiénes somos? Exacto, es como si nuestra identidad se construyera sobre arenas movedizas. Leonard es un caso extremo, claro, pero nos hace pensar en cómo la memoria define nuestra percepción del mundo, nuestras relaciones, nuestra propia existencia. Si lo piensas es terrorífico. Imagina perder la capacidad de recordar a tus seres queridos, los momentos importantes de tu vida. ¿Cómo te aferras a tu identidad si el pasado se desvanece constantemente? Es una idea desgarradora, y en el caso de Leonard, esa pérdida de memoria le roba la posibilidad de un cierre real, de procesar el dolor por la muerte de su mujer. Está condenado a revivir esa búsqueda una y otra vez. Y encima, la peli, con esa narrativa tan peculiar, no hace más que meternos en la piel de Leonard, en su confusión, en su lucha por aferrarse a algo que le dé sentido a su vida. Es como si nosotros mismos estuviéramos atrapados en ese bucle. Totalmente, Nolan nos lleva de la mano por el laberinto mental de Leonard, haciéndonos sentir su desorientación, su frustración, y al final nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Elegirías un propósito falso antes que una verdad dolorosa? Es la gran pregunta de la peli, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a autoengañarnos para encontrar un sentido a nuestra existencia? Y es que la peli nos plantea que Leonard, en el fondo, no busca la verdad, sino una justificación para su dolor, para su rabia. Claro, necesita un culpable, un objetivo al que dirigir su ira, y si no lo encuentra, lo crea. Exacto. Y esa creación, esa manipulación de la realidad es lo que convierte a Leonard en un personaje tan trágico. Elige la ilusión de control, la falsa satisfacción de la venganza, antes que enfrentarse al vacío de su realidad. Es como si la verdad fuera demasiado insoportable. Y esa lección, como bien apunta el análisis de abandomovies.net, es lo que hace que el final de Memento sea tan potente. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de aferrarnos a un propósito, que tengamos que inventárnoslo. Y también sobre el poder de la memoria, ¿no? ¿Cómo puede definirnos, limitarnos, incluso engañarnos? Sin duda, Memento no solo nos habla de la amnesia, sino de la capacidad humana para manipular y reinterpretar nuestros recuerdos para crear nuestra propia versión de la realidad. Es una película que te deja con una sensación de inquietud de que nada es lo que parece, te hace cuestionar tu propia percepción de la realidad de la memoria. Es que sí. Es una peli que te deja pensando. Totalmente. Y al final creo que esa es la magia de Memento, que te deja con más preguntas que respuestas. Desde luego. Y por eso, antes de terminar, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. Imaginad que estáis en la piel de Leonard. ¿Elegiríais un propósito inventado aunque eso implique vivir en un ciclo de engaño y violencia sin fin? ¿O preferiríais afrontar la cruda realidad aunque os deje sin un rumbo claro? Es una decisión complicada, ¿verdad? Personalmente no sé qué haría. Por un lado, la idea de vivir en una mentira constante me parece terrible, pero por otro, la necesidad de tener un propósito, de encontrar un sentido a la vida es algo muy humano. Exacto, y creo que esa es la clave para entender. Leonard no es un monstruo. Es un hombre desesperado que se aferra,
a lo único que le da un motivo para seguir adelante. Y Nolan nos lo presenta de una forma tan brillante que es imposible no sentir empatía por él a pesar de sus actos. Sin duda, Memento es una película que merece ser vista o incluso revisitada prestando atención a cada detalle, a cada pista que Nolan nos deja. Os aseguro que la experiencia será aún más impactante. Totalmente, y recordad que esto es solo una pequeña muestra de todo lo que Memento ofrece. Os animamos a que exploréis la película por vuestra cuenta, que debatáis sobre ella, que os perdáis en sus laberintos mentales. Porque, como hemos visto en esta inmersión Memento, no es solo una película, es una invitación a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad de la memoria y de la búsqueda de un propósito en un mundo que a veces parece no tener sentido. Y con esa reflexión cerramos nuestra inmersión en el fascinante mundo de Memento. Hasta la próxima.